Vamos a iniciar esta sesión clínica que lleva por título Continuum cardiovascular desde la cardiopatía isquémica, con la participación de 3 ponentes que van a desarrollar 3 casos clínicos en el ámbito de dicho continuum. Gonzalo Barón Esquivias, paciente con angina estable del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; Iñaki Lecuona Goya del Hospital Galdácano Usansolo de Vizcaya, que va a presentarnos un caso de paciente con insuficiencia cardíaca posinfarto de miocardio; y el doctor Manuel Martínez Sellés del Hospital Gregorio Marañón de aquí de Madrid, que nos va a hablar del paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Ver cómo el continuum cardiovascular, la frecuencia cardíaca, que hasta ahora considerábamos más un marcador que un mediador de riesgo cardiovascular, y la progresión desde cardiopatía isquémica a insuficiencia cardíaca, desde una perspectiva absolutamente práctica y clínica, cómo trasladar estos conceptos a la práctica clínica. Pues vamos a debatir estos 3 casos. Hay un chat abierto donde las personas pueden expresar sus comentarios o preguntas. Aquí habrá preguntas que iremos debatiendo con cada uno de los ponentes y entre todos nosotros para llegar finalmente a algún tipo de conclusiones de cómo aplicar el concepto de marcador mediador en la progresión de la enfermedad cardiovascular que tiene la insuficiencia cardíaca, y también el concepto de cómo la insuficiencia cardíaca o cómo la frecuencia cardíaca pueda ser un objetivo terapéutico. Yo voy a hacer una breve presentación inicial. Nos indican que la insuficiencia cardíaca es también per se un mediador, y es un marcador, es una diana terapéutica, porque la frecuencia cardíaca tiene un papel fisiopatológico directo en el continuum cardiovascular. Nosotros siempre hemos visto el continuum cardiovascular desde los factores de riesgo hasta la enfermedad cardiovascular, lesión silente de órganos diana en el corazón, cardiopatía isquémica clínica como primera manifestación habitual de este continuum, y posteriormente progresión a insuficiencia cardíaca, de la que la cardiopatía isquémica es uno de los principales determinantes etiológicos, y muerte en ese continuum cardiovascular. En la diapositiva se esquematiza el continuum cardiovascular con la frecuencia cardíaca, en este caso la frecuencia cardíaca elevada, como el eje central. Por tanto, si la frecuencia cardíaca elevada se instala dentro del continuum, enlaza con esos 2 elementos fisiopatológicos, frecuencia cardíaca como marcador y frecuencia cardíaca como mediador. Sabemos que la taquicardia o la frecuencia cardíaca elevada induce aterosclerosis. La aterosclerosis a nivel coronario y otros territorios, pero en este caso a nivel coronario, induce isquemia y síndrome coronario agudo o crónico, y la isquemia y los síndromes coronarios son de los principales determinantes de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca per se, con la activación neurohormonal, vuelve a elevar la frecuencia cardíaca, y de esta forma se establecería un círculo vicioso con la frecuencia cardíaca en el centro. Es más, y yo creo que esta diapositiva es una cierta novedad, porque las tablas de SCORE, las SCORE, de las guías de prevención de la Sociedad Europea de Cardiología, siempre contemplan sexo, tabaquismo, presión arterial y nivel de colesterol. Pues existe una variante de las tablas de riesgo SCORE en donde la presión arterial se sustituye por la frecuencia cardíaca, y con diferentes niveles de frecuencia cardíaca a diferentes edades y en los diferentes sexos se puede calcular también el riesgo cardiovascular global de una población. Por tanto, la frecuencia cardíaca, esto podría especularse que la frecuencia cardíaca podría ser un marcador del riesgo, pero cuando la frecuencia cardíaca se integra en una escala de riesgo es porque con toda seguridad no solo es un marcador, sino que es un mediador de la progresión de la enfermedad. Y es un mediador de la progresión de la enfermedad, como puede un poco observarse en este esquema.
la frecuencia cardíaca elevada, de forma aguda, en corto plazo puede inducir, y de hecho induce isquemia, y de forma aguda y crónica puede inducir también complicaciones cardiovasculares a través, de forma directa, de inestabilidad o de ruptura de la placa. Pero la frecuencia cardíaca elevada induciría daño vascular, sobre todo disfunción endotelial. La taquicardia se acompaña de disfunción endotelial y estos cambios vasculares se acompañarían de aterosclerosis y de progresión de la aterosclerosis, y ya la aterosclerosis ligada con frecuencia cardíaca elevada induciría complicaciones isquémicas agudas, isquemia a corto plazo y progresión de la aterosclerosis, en este caso a nivel coronario o a nivel cerebrovascular, y la aparición de complicaciones cardiovasculares mayores. Por tanto, frecuencia cardíaca en este caso como marcador, pero como mediador en este esquema fisiopatológico de isquemia aguda y de cardiopatía isquémica y manifestaciones de aterotrombóticas en todos los territorios vasculares. Y siguiendo en el continuo cardiovascular, desde la cardiopatía isquémica, la progresión a insuficiencia cardíaca. Y de nuevo, la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia cardíaca se contemplaría clásicamente en la insuficiencia cardíaca como un marcador. A más taquicardia, más riesgo. Pero hoy sabemos que la frecuencia cardíaca es una diana terapéutica. Las recientes guías del 2012 de la Sociedad Europea de Cardiología de Insuficiencia Cardíaca pues así lo indican, e incluso la nueva indicación de ivabradina en las guías viene en base a resultados de un gran ensayo clínico, que es el estudio SHIFT, que nos demuestra que la frecuencia cardíaca es per se un objetivo terapéutico. El aumento de frecuencia cardíaca induce hipoxia tisular y esta hipoxia tisular induce más actividad adrenérgica, disfunción renal, activación del sistema renina-angiotensina, retención volumétrica, progresión de la disfunción cardíaca, que a su vez induce reelevación de la frecuencia cardíaca por reestimulación simpática, y se establece de nuevo un círculo vicioso en el que la frecuencia cardíaca estaría a nivel central. Y como os decía, ivabradina, las nuevas guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología le dan un papel relativamente central, unido a tratamiento clásico con IECAS, OGRA2, betabloqueantes y antialdosterónicos, ivabradina en pacientes con ritmo sinusal y frecuencia cardíaca basal superior a 70, importante en la mejoría pronóstica, y es muy probable que las nuevas guías de angina crónica estable, que se presentarán en el próximo europeo en agosto en Ámsterdam, también ivabradina pueda jugar un papel central en el manejo de la isquemia, de la angina, y es muy probable que en un futuro próximo también en el contexto del síndrome coronario agudo. Pues bien, para ilustrar todos estos conceptos de frecuencia cardíaca como mediador de progresión de la enfermedad, pero también como objetivo terapéutico en cardiopatía isquémica, en insuficiencia cardíaca, vamos a comenzar la presentación de 3 diferentes casos clínicos. Este directo, que es, como os decía, se realiza desde la sede de la Sociedad Española de Cardiología, en la Casa del Corazón en Madrid, se lleva a cabo gracias a una beca no condicionada de ROBI, y a los que queremos agradecer y expresar nuestro reconocimiento aquí desde la Sociedad Española de Cardiología. Y la opinión ahora es ya la opinión de 3 expertos presentando sus casos clínicos y ver cómo estos conceptos se pueden integrar en la clínica.